Como lo he dicho, estaré predicando sobre Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y en las próximas semanas empezaremos una nueva serie sobre segunda a los tesalonicenses. Pero antes de empezar a ver sobre los eventos futuros y lo que sucederá en la tierra, con los creyentes también, porque de esto habla un poco segunda a los tesalonicenses, quiero que meditemos un poco sobre el tiempo en el que estamos nosotros. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje que pareciera ser difícil, pero a su vez tiene un mensaje claro y contundente a las iglesias. Quiero que veamos Apocalipsis 1, versículos 1 en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, y nota eso, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aunque Apocalipsis tiene diferentes mensajes, instrucciones, ciertas profecías, el mensaje esencial es claro. Dios quería comunicar algo a ciertas personas y a ciertas iglesias, y hoy estaremos viendo particularmente lo que Dios quería hablar a la iglesia de Laodicea. Pero antes de hablar de ellos, quiero comentar algo. Hace unas semanas estuve viendo un vídeo en internet acerca de un español que es evangélico, y lo que se me hizo un poco más curioso es que era un español que estaba entrevistando a personas en Bilbao, en un contexto pues relativamente cercano. Y esta persona dialogaba con algunos y argumentaba el por qué ellos no creían en Dios. Y una persona tajantemente dijo así, era una mujer: yo no creo en Dios y no creo que alguien debe recibir el mérito por lo que yo hago. Si yo tengo trabajo es porque yo me lo busqué, si yo tengo un buen sueldo es porque yo me esforcé, etc., etc., etc. En efecto, la Biblia nos enseña a esforzarnos. La Biblia nos enseña a dedicarnos totalmente a lo que vamos a hacer. Pero todo lo que tú y yo recibimos es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios y por su misericordia, ninguno de nosotros hubiera abierto los ojos en esta mañana. Así que en el mundo hay este pensamiento de que todo lo que tenemos es por nuestros méritos y por nuestros esfuerzos. Pero vamos a ver que también este pensamiento se impregnó en la iglesia de la Odisea y que puede penetrar también en nuestras vidas. En primer lugar, veamos un poco acerca de la geografía de la iglesia de la Odisea. Vemos que el mensaje que Dios habló a través del libro de Apocalipsis son a 7 iglesias que, como parece ser que el apóstol Juan tenía cierta relación con ellas. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí podemos saber es que el libro de Apocalipsis se esparció primeramente por estas iglesias. Parece ser que es una ruta circular. Empieza por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y termina en la Odisea. Parece ser que entre ellas se compartieron esta revelación, que a su vez también es una carta de Apocalipsis. Y algo interesante, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 1, es que Dios quería hablar a sus siervos. Y puede hacer alusión principalmente a las iglesias, a los pastores de las iglesias. Y vemos que Dios habló de alguna manera específica. Mostró la comisión de la iglesia
qué les mandó a hacer a cada iglesia en particular, el carácter de la iglesia, si era una iglesia ejemplar, si era una iglesia que necesitaba mejorar su testimonio, también algún cumplido, si era una iglesia que necesitaba ciertos elogios para la gloria de Dios, a su vez la condenación si vivían en pecado, la corrección que debían de mejorar en ciertas áreas, el consejo que se le da y el consuelo. Y algo interesante es que solamente a 2 iglesias no se les da un cumplido. Como vemos aquí, la primera de ellas es la iglesia de Sardis, pero hoy nosotros estaremos estudiando sobre la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es una de las 2 iglesias que no recibió ningún cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente no tenía ni una cosa buena dentro de sí. Vemos en otros casos que en algunas iglesias no se les menciona tampoco nada malo. En el caso de Esmirna no hay una condenación y a su vez tampoco en la iglesia de Filadelfia. Así que Dios quería comunicar algo específico a cada iglesia y particularmente a la iglesia de Laodicea. Pero es importante que nosotros interpretemos el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. Y lo primero que debemos de pensar es que las iglesias recibieron cartas. Nosotros cuando pensamos en Apocalipsis inmediatamente podemos tener temor y decir yo no entiendo nada, no quiero leerlo. Muchas personas que son creyentes, yo conozco algunos que nunca han leído Apocalipsis porque dicen no entenderlo. Pero recordemos, Apocalipsis es una carta que contiene profecía y ciertas instrucciones. Aunque es un mensaje difícil, en su esencia el mensaje tenía que ser claro. Cuando tú escribes una carta o algún correo electrónico, das mensajes ocultos para la persona difíciles de descifrar. Tu enfoque es que la persona realmente entienda porque estás comunicando algo claro. Así que el mensaje a las iglesias es un mensaje claro. Las cartas son escritas con un propósito y Dios quería comunicar un propósito, quiero resaltar, claro a las iglesias. Un propósito claro, porque hay iglesias que no tienen ningún cumplido, que necesitan mejorar su testimonio. Había iglesias, como hemos dicho, que no tienen ninguna condenación, pero a su vez, cada iglesia necesitaba recordar la obra de Jesucristo. Porque todas las iglesias, por igual, nos demuestra que tienen el consuelo por el Evangelio, a través de la obra del Señor en el presente y en el futuro, como lo veremos más adelante. Así que centrándonos en primer lugar en la Odisea, debemos de recordar y pensar que esta ciudad fue fundada sobre 250 años antes de Cristo. Era una ciudad relativamente moderna, no tan antigua como otras, y Antíoco II le puso el nombre a esta ciudad en honor a su esposa, que se llamaba Laodicea, y la pobló con sirios y judíos traídos de Babilonia. Recordemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue llevado en el exilio por los asirios en el 722, posteriormente por los babilonios en el 586, y estos judíos que estuvieron en el 586 posteriormente volvieron a Jerusalén. Y Antíoco II, de estos judíos que estaban en Jerusalén y esparcidos por el mundo, los llevó a esta ciudad de Laodicea. Así que principalmente esta ciudad era habitada por sirios y judíos. Y algo que debemos de pensar sobre la historia es que el emperador Nerón la llamó una de las ilustres ciudades de Asia.
una de las ciudades más importantes. Es como si dijéramos nosotros sobre Salamanca, la ciudad universitaria de España, la ciudad del conocimiento, porque muchas universidades buenas están en Salamanca. Así que la Odisea era una ciudad reconocida por los judíos y sirios que vivían allí y porque también tenían una economía buena. ¿Por qué era una economía? Porque era el centro bancario de los judíos. Hemos dicho que principalmente la habitaban los judíos, pero algo muy importante es que acuñó sus primeras monedas en el 2 antes de Cristo. Fue una de las ciudades que ellos mismos producían las monedas y de allí se esparcían pues al imperio. Así que en su economía era una ciudad importante. Y algo interesante es que la ciudad tuvo un terremoto en el 60 después de Cristo. Este terremoto es más o menos en el tiempo del apóstol Pablo, unos pocos años antes de morir. Esta ciudad tuvo un terremoto y ellos rechazaron la ayuda de otras personas para reconstruir la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad totalmente independiente de los demás económicamente. Pensemos un ejemplo. Es como si Hawái, sabemos que ha tenido grandes incendios, es como si Hawái no dependiera del gobierno federal de Estados Unidos para poder reconstruir la ciudad o esta isla. Así que la Odisea era reconocida por su economía y por su gran economía no querían que nadie más los ayudara. Se creían autosuficientes. Pero también vemos que eran reconocidos por su comercio. Ellos criaban a las ovejas y de esas ovejas sacaban lana negra donde hacían prendas de vestir y alfombras. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿por qué tanta información de la Odisea? Porque mientras más sabes de la ciudad, más vas a entender el mensaje que vemos en Apocalipsis 3, 14 al 17. Por eso en el versículo 18 menciona, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Pero el laodicense pudiera pensar, pero nosotros tenemos nuestro propio centro bancario. Nosotros producimos el dinero. ¿Cómo es que voy a acudir a alguien más para que produzca esas monedas? Y nota lo que dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Esto a su vez es algo chocante para el laodicense. Pudiera pensar, pero ¿por qué voy a necesitar ropa si aquí mismo nosotros tenemos una crianza con las ovejas para tener nuestra ropa? Y no solamente ropa, sino que a su vez alfombras. Ellos no necesitaban dinero, ni tampoco sus vestimenta. Y algo también muy interesante es el agua. Aquí vemos, la medicina, me salté una. Tenemos la medicina. Vemos que en la Odisea había una escuela médica conocida por sanar los ojos y fue renombrada como exportadora del polvo frigio a los ojos. Nota el versículo 18. No se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Vemos que directamente Jesús está declarando lo que ellos carecen, pero que humanamente ellos podían pensar, no carecemos de esto, tenemos el dinero, tenemos nuestra vestimenta, a su vez tenemos la mejor medicina, porque con este polvo frigio se aliviaba los ojos, ciertas dolencias con los ojos.
Eran reconocidos por el comercio, por la medicina y por su riqueza. Pero algo más interesante, era reconocida por el agua. Aquí vemos, se me olvidó el nombre, ¿cómo se dice? Son pozos de agua o ductos que traían agua de diferentes lugares. Hoy en nuestros días es muy fácil decir que, bueno, tienes agua porque del grifo abres y ya está. Pero en la antigüedad tenían que hacer grandes ductos, varios pozos a lo largo, para más de 10 kilómetros lo que tenía esta ciudad, para traer agua de diferentes ciudades. Tenían agua que venía de Hierápolis, pero en primer lugar, cerca de la Odisea, a unos 10-15 kilómetros, estaba el río Lico, 80 kilómetros al sureste de Filadelfia y cerca de Colosas y de Hierápolis. ¿Por qué es importante Colosas y Hierápolis? Porque también tenemos una carta a la iglesia de Colosas. Aquí vemos que este río cubría cierta parte de la región de Hierápolis, la Odisea y de Colosas. Pero como tal, no había agua que se produjera en la Odisea. Tenían la necesidad de traer agua de otras ciudades. Por esos ductos subterráneos traían agua de Hierápolis, pero esta agua tenía una función. Querían que el agua de Hierápolis fuera térmica. Es como las saunas, que fuera agua caliente. Pero ¿qué pasaba? El agua llegaba tibia. Por más que los de la Odisea se esforzaban por traer agua para fines térmicos caliente, el agua llegaba tibia. Y ellos de Colosas querían traer agua normal, de fuentes normales, para poder beber, usar en el día a día. Pero adivina qué, el agua llegaba tibia. Así que mientras en la economía, en el comercio, en la medicina eran prósperos, en el tratamiento del agua tenían esa necesidad. Por eso el Señor Jesús menciona en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Te esfuerzas por traer agua caliente. Te esfuerzas por traer agua fría, pero consigues lo que no quieres. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá pudieras cumplir con al menos de unas de las metas que tú tienes. Versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque esta agua que llegaba tibia provocaba cierto vómito en las personas. De hecho, una de las palabras que se describen en estos versículos en el griego da a entender el efecto de vómito. Así que el Señor Jesús está haciendo alusión a todo el esfuerzo que ellos tenían por ser la ciudad más próspera, pero que carecía de algo. Así que la iglesia de la Odisea estaba dentro de este contexto, en un contexto próspero. Sin embargo, pensamos que esta iglesia fue fundada a comienzos del tiempo de los apóstoles. ¿Por qué decimos esto? Notemos que Pablo menciona a esta iglesia en Colosenses 4:16. Vayamos allí. Colosenses 4:16. Recuerda en primer lugar, ¿cuándo sucedió el terremoto? En el 60 después de Cristo. Ahora piensa en cuándo se estableció la iglesia. No hay una fecha exacta, pero probablemente al inicio del ministerio de Pablo. Colosenses 4:16. Hablando Pablo a los de Colosas, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de
la Odisea. ¿Por qué? Porque recordemos que esta zona tenía como vecinos a los de Hierápolis y a los de Colosas. Así que no sabemos qué escribió Pablo a la iglesia de la Odisea, pero lo que sí sabemos es que muy probablemente esta iglesia fue establecida en el tiempo de Pablo. Tampoco sabemos si Pablo la estableció. Pero ¿qué importa? Podemos pensar. Pablo empezó su ministerio sobre el 42 hasta el 68, más o menos. ¿Y cuándo fue el terremoto? En el 60. Así que parece ser que durante el tiempo del ministerio de Pablo y mientras envían estas cartas, la iglesia estaba totalmente rodeada de este contexto económico, de independencia, de individualismo y de orgullo. La iglesia dejó entrar ese contexto espiritual a los miembros. Orgullo. Todo lo puedes, no necesitas de nadie más. Así que la iglesia tenía este espíritu dentro de sí. Y a su vez vemos cómo Cristo habla de sí mismo a esta iglesia. En primer lugar, vemos que Cristo les habla como el amén. Veamos segunda a los Corintios 1:20. Segunda a los Corintios 1:20. Leeré desde el 18 en adelante, pero principalmente es el 20. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas cosas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el cumplimiento de la palabra. Que cuando Él dice algo, se hará. Amén significa así sea. Así que cuando describe a Jesús como el amén, es así será. Como yo digo, así se hará. ¿Por qué? Versículo 18 de segunda a los Corintios, como Dios es fiel y sus palabras son en él sí. Cristo es el verdadero testimonio, pero a su vez Cristo es el testigo fiel y verdadero. Y esto no era algo nuevo para el judío. Notemos Isaías 65:16. Isaías 65:16. Aquí está hablando sobre la tierra, cómo va a ser transformada, va a ser redimida, el reino de Dios será establecido. Y notemos el versículo 16, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras. Cristo es el testigo fiel y verdadero, es el Dios de la verdad, porque Él es el amén, el que declara y así será, el que no cambia, el que es inmutable. Pero a su vez, Cristo es el origen de las cosas. Veamos Proverbios 3:19 y Juan 1:3. Proverbios 3:19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. El Señor fundó y estableció la tierra, el Señor creó la tierra. Notemos Juan 1:3. Juan 1:3.
Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios a través de Cristo creó todas las cosas. Notemos Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Y nota que dice, y para Él, para su propia gloria. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Así que la descripción que está haciendo Jesús de sí mismo hacia la iglesia de la Odisea debía de provocar cierta humildad en la iglesia, porque les está hablando Jesús como el creador de todas las cosas. Todo subsiste por medio de Él. Así que cuando los laodicenses leen esto, que Cristo es el origen de todas las cosas, ellos pudieran pensar, así debe de ser. Gracias a Él tenemos grandes riquezas como ciudad. Gracias a Él no tenemos necesidad en nuestra vestimenta. Y gracias a Él, por su soberanía también, no tenemos agua caliente ni agua fría. Tenemos agua tibia porque somos deficientes. Él es el origen de todas las cosas. Así que el Señor Jesús está hablando con gran autoridad a esta iglesia. Esta iglesia no recibió ningún cumplido. Jesús está hablando con su gran autoridad porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Porque Él tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Porque nosotros somos creación de Él. Y Dios, a través de Cristo, tenía el control de estos hermanos de la Odisea. Así que vemos una exhortación de Cristo hacia esta iglesia. Sabiendo todo el contexto de la iglesia de la Odisea, podemos ver que la exhortación de Cristo hacia ellos es muy simple. Deja tu autosuficiencia. Todo lo que tú tienes es por mí, está diciendo Cristo. Absolutamente todo. Ni una partícula está fuera del alcance del poder de Dios. Incluso el céntimo que pudieras tener en tu bolso escondido por allí es gracias a Dios, que Él te da el trabajo. No eres autosuficiente. Tú necesitas reconocer la ayuda de Dios en tu vida. Los laodicenses se creían autosuficientes en medio de la necesidad. Fueron orgullosos. Y esto es el segundo lugar. La exhortación, deja tu autosuficiencia, pero a su vez deja tu orgullo. Realmente el mensaje a la iglesia de la Odisea es muy diferente a nuestros días. El contexto de la iglesia de la Odisea es diferente a donde tú y yo estamos sentados. Piensa en la gente que está afuera, pensando que con su dinero no necesitan a Dios, pensando que con su gran trabajo, con su gran posición, no necesitan buscar a Dios. Muchas personas explícitamente dicen, Dios es para los pobres. Yo no lo necesito. Pero si no fuera gracias a Dios, tú y yo no estuviéramos aquí. Así que hermanos, tengamos cuidado de que ese pensamiento del mundo entre a nuestra iglesia. No somos autosuficientes.
Debemos ser humildes y reconocer que todo es gracias a Dios. Y esta exhortación implica que acudas a Jesús. Porque en Jesús tú estás completo espiritualmente. Y este es un mensaje muy similar que Pablo muestra en la iglesia de Colosas. Algo que estuve meditando en estos días es que el mensaje a la iglesia de la Odisea es muy claro: no eres autosuficiente, necesitas a Cristo. Y lo que Pablo escribe a la iglesia de Colosenses demuestra que eres completo en Cristo. No necesitas de nada más en Cristo. Ya hemos leído Colosenses 1, donde menciona que todo ha sido creado por Él. Ahora nota Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nota que también a los de Colosas les demuestra el poder y la autoridad de Cristo. Tú no eres autosuficiente. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes ni siquiera dar una hora más en el día que tú estás. En Cristo tú estás completo, porque en Él tú has sido salvo y en Él gozas de una comunión perfecta y plena con Dios. Vemos la exhortación, pero también vemos una promesa muy importante. Jesús acude a ti. Aún en tu orgullo, aún en tu necedad, aún creyendo que eres autosuficiente, Cristo acude a ti. Versículo 20, Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Piensa en esto. Es la realidad de la iglesia de la Odisea. ¿Cristo estaba presente en la iglesia de la Odisea? Si Cristo está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, ¿Cristo estaba presente en esta iglesia? ¿Qué estaba presente? El humanismo. ¿Qué estaba presente? El orgullo, su economía. Pero Cristo no estaba presente, no era el centro de esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Así que vemos que Jesús acude a ti con autoridad, pero también con amor, porque Él ofrece comunión. Está hablando con gran autoridad a esta iglesia, pero a su vez está hablando en amor, porque notemos que menciona, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, yo acudo a ti y aún así deseo tener esa comunión contigo, comer juntos, cenar juntos, deleitarnos juntos. Cristo tiene toda autoridad y habla con autoridad, y Él a su vez habla con amor ofreciendo comunión. Y notemos en último lugar el versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Algo interesante es que en todas las iglesias de Apocalipsis se menciona un aspecto del reino de Dios. En esta iglesia vemos la condición humana de autosuficiencia, de orgullo, pero a su vez vemos la verdad divina, el carácter de Dios, que tiene toda autoridad y que ofrece comunión para redimir su creación. Este es el mensaje que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó al hombre a su imagen y Dios le dio la tarea a Adán de gobernar la tierra. El plan de Dios para el hombre desde el principio es que el hombre fuera un representante de Dios en la tierra. Pero por el pecado, esa imagen de Dios en nosotros y ese propósito de Dios se ha distorsionado. Por el pecado, ese propósito de Dios ha sido afectado. Donde ya no queremos ser los representantes de Dios, sino queremos ser representantes de nuestro orgullo, de quiénes somos nosotros, y así no dejamos que Cristo sea el que gobierne. Pero Cristo quiere redimir a su creación, quiere redimir al hombre. Apocalipsis 3:22 concluye así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia tenía la necesidad de escuchar a Dios y dejar a un lado su condición humana. Lo que encontramos aquí es a Jesús. Encuentra en Jesús lo que te es deficiente. Tú pudieras pensar, no tengo necesidad de nada, pero tienes necesidad espiritual. Encuentra en Jesús lo que te es deficiente. Tú no tienes autoridad sobre el mundo. Tú no tienes poder para cambiar a las personas. Tú solamente eres un siervo, una persona que debe servir a Dios. Y a manera de conclusión, porque Cristo provee todo lo que tú necesitas, debes acudir a Él. Porque Cristo provee lo que necesitas, acude a Él. En Él estamos completos espiritualmente. Gracias a Él tenemos todo lo que tú y yo tenemos. Simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que esta iglesia fue una iglesia donde dejó a un lado a Cristo y puso en primer lugar su orgullo y daba testimonio de su orgullo. Así que tú y yo como iglesia tengamos cuidado de reflejar lo que somos nosotros, de reflejar nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras posesiones. Y tengamos cuidado de que Cristo no sea el centro de nuestras vidas y de esta iglesia. Porque Cristo provee lo que necesitas, acude a Él. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Y perdónanos, Señor, si en ocasiones somos orgullosos. Perdónanos, Padre, si nos creemos autosuficientes. Perdónanos, Padre, si no reconocemos constantemente que todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo proviene de ti. Proviene de ti y es para ti. Todo lo que tú nos das es para que podamos usarlo para tu obra, para reflejar quién eres en este mundo y que así tú seas el que reine en nuestras vidas y en este mundo.
Perdónanos, Padre, por nuestro orgullo. Perdónanos, Padre, por pensar que por nuestro esfuerzo obtendremos un mejor trabajo, ignorando que todo proviene de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas en nuestras vidas con autoridad, pero a su vez tú hablas a nuestras vidas con amor, porque deseas tener comunión con nosotros. Tú nos corriges porque nos amas, tal como lo hemos leído. Y perdónanos, Padre, pero también corrige nuestras vidas si estamos yendo en una dirección opuesta a lo que tú deseas para nosotros. Perdónanos, Padre, y corrígenos si de verdad no dejamos que tú tomes el control de nuestra vida. Por eso en esta mañana queremos acudir a ti por los méritos de Cristo, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que tú eres grande y sublime, reconociendo que tú eres misericordioso y que perdonas nuestras faltas si hay arrepentimiento. Te damos gracias porque tú has abierto las puertas de este local y ayúdanos, Padre, para que nunca Cristo esté fuera de esta iglesia. Ayúdanos, Padre, para que ningún día que nos reunamos sea un día en el que no reflejemos a Cristo. Ayúdanos porque nuestra carne es débil, pero a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos o podremos hacerlo. Llénanos de tu Espíritu para que seamos controlados por ti y que así te demos la gloria. Te damos las gracias, te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.